En una conversación en Stanford Graduate School, le preguntan a Ken Griffin cuáles fueron los mayores problemas que él enfrentó al construir su fondo de inversión Citadel. A lo que Ken responde que él no se enfocaría tanto en los problemas, sino más bien en lo importante, en lo interesante, cómo es que construyó el negocio. Hoy analizaremos los consejos, las recomendaciones que Ken Griffin les dio a los alumnos presentes para poder entender mejor cómo es que él piensa y cómo toma decisiones Ken Griffin, quien es cofundador y CEO de Citadel, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, del sector financiero, y el fondo de inversión más rentable en la historia de la humanidad. El día de hoy me apoyaré con mis notas de Substack, tú las puedes checar, son totalmente gratuitas. Ken empieza diciendo, si bien todos hemos tenido problemas, tendremos problemas y retos, todos estos serán diferentes, son muy diferentes. Tus problemas a mis problemas, a los de tus conocidos, los de tus amigos. Así que él ha analizado que pasamos muchísimo tiempo pensando en los errores. Si me equivoqué acá, si me equivoqué hace muchísimo tiempo, ni modo que no te acuerdes tú de un error que hayas cometido hace años. En vez de estar pensando en los aciertos, en vez de pensar cuando acertamos. Por ejemplo, desde la perspectiva del negocio, él lo dice muy claro. Los aciertos, lo que estás haciendo bien y lo que hiciste bien es lo que va a impulsar a tu negocio. O sea, si vendiste un producto, ¿en qué parte del proceso de venta acertaste? Eso es una clave. Si conseguiste que un cliente dijera que sí, ¿por qué el sí? Enfocarse en el no, él lo refiere como tiempo que no estamos pensando en el acierto, tiempo que no estamos pensando en el impulso. Después de esto, Ken invita a los alumnos presentes, que son gente entre 20 y 30 años en promedio, a buscar el riesgo en su vida. O sea, y no buscar el riesgo por decir, sabes que me voy a entrar en paracaídas, me voy a renunciar a mi trabajo, sino buscar el riesgo porque están en una etapa de la vida donde tienen un número menor de responsabilidades que alguien que tiene 40 años y está casado con familia, que alguien que tiene 50 y tiene un negocio, tiene empleados o tiene un puesto donde tiene que manejar mucha gente. O sea, lo ve como una perspectiva de que aquí puedes correr más riesgos entre tus 20 y tus 30 años para riesgo, para buscar tu máximo interés personal. O sea, esto quiere decir un lugar donde puedas aprender y donde puedas hacer la diferencia. Y él mismo se pone ejemplo. O sea, Ken empezó su fondo Citadel a los 21, 22 años cuando acaba de salir de la universidad, porque él se dio cuenta que era la etapa donde él podía correr riesgos. Le gustaba mucho la parte financiera, la parte de derivados, la parte de instrumentos financieros. Así que él decidió tomar el riesgo y junto con un maestro, con su maestro de física, empezó Citadel. Cuando empezó Citadel, Ken se dio cuenta que no podía competir de tú a tú, frente a frente con los grandes gigantes financieros. Dígase Goldman Sachs, JP Morgan, Lehman. O sea, Ken tenía muy claro que él no podía ir de frente, por lo que tenía que buscar alternativas por un costado, por el otro, debajo del radar. Y a esto él lo clasificó, lo llamó competencia funcional. O sea, identifico que no voy de frente, así que de una u otra forma tenemos que hacer las cosas diferente para poder competir, para poder estar. Y a esto él suma una pregunta, que él resume toda su estrategia en una pregunta clave. ¿Cómo vamos a ganar como empresa? O sea, ¿qué es lo que ellos esa pregunta, cuando tú te la respondas en tu negocio, cuando él se la respondió en su negocio, es lo que va a definir la mejor forma o la única forma en la que vas a hacer las cosas diferentes a lo que los demás las hacen. O sea, tu ventaja competitiva, pero específica. Y esto él lo refiere como que la estrategia es algo muy underrated. O sea, la estrategia es algo que no se le ha dado muchísimo interés o muchísimo ventaja, muchísimo spotlight y no se le ha seguido muy al pie de la letra. Los tiempos son cambiantes, todo está muy rápido y él hace muchísimo enfoque en empezar siempre con esta estrategia clave y la pregunta clave, porque él cree que nos tenemos que preguntar qué producto podemos crear, tú puedes crear, nosotros podemos crear que resuelva las necesidades de mi cliente. Y no solo eso, más allá, ¿qué producto puedo crear que resuelva múltiples necesidades, múltiples problemas? ¿Quién define esto como el killer app?
y lo referencia mucho al iPhone. O sea, el iPhone, si lo ponemos de ejemplo, te resuelve muchísimos problemas de comunicación, de fotografía, de trabajo, de video, de muchísimas cosas. O sea, por eso es uno de los productos más vendidos en la historia del capitalismo, porque es múltiple los problemas que resuelve y las necesidades que llena. Entonces, Ken define el Killer App como la clave de tu producto, servicio o aplicación que te va a generar un profit margin, un margen de ganancia y un crecimiento en tu flujo de efectivo, y al mismo tiempo va a estar resolviendo problemas, va a estar llenando necesidades. Con esto en mente, con la estrategia que se planteó, Ken se dio cuenta que a finales de los 80s Wall Street era escéptico, las firmas eran un poco escépticas del uso de análisis cuantitativo. Tenían más el enfoque del análisis fundamental, el análisis tradicional. Así que en sus primeros días como inversionista, él empezó a invertir en research, empezó a invertir en investigación sobre análisis cuantitativo. En uno de los casos más extremos, él en los 90s contrató a un científico de naves espaciales ruso, o sea, un cuate que se había dedicado su vida a construir misiles y construir cohetes, más bien, para la Unión Soviética y para Rusia ya en ese entonces. Por lo que no eran perfiles acordes al mundo financiero, no eran perfiles de gente que iba a dedicar su carrera a las finanzas, pero sí gente que tenía una capacidad cuantitativa mucho más alta que los perfiles tradicionales en el sector financiero. Y que otro de los consejos que les da ahí es siempre vas a estar vendiendo. O sea, a tus clientes, a la gente que quieres contratar para tu firma, a tus competidores. Así que tienes que estar muy tranquilo, muy cómodo con la palabra no. Él dice y pone muchísimas anécdotas de todas las veces que le dijeron no, y más al identificar que él no podía competir de tú a tú con los gigantes financieros, por lo que él era una firma pequeña, no tenía el capital ni humano ni económico para atraer muchísimo talento, así que siempre tuvo que buscar la forma en cómo vender tanto sus productos, sus servicios financieros, como los puestos de trabajo dentro de su empresa. Lo cañón aquí es que Ken define que para ser un emprendedor primero tienes que aprender cómo vender. Y esa es una de sus creencias. O sea, si vas a emprender, primero tienes que saber vender. Y es lo que platica. Él todos los años, toda la vida que ha estado dentro de la firma, ha estado vendiéndola, vendiendo todo lo que la firma ofrece. Pasando a otro de los puntos que también es muy clave, hay que reconocer cuando te equivocas. En sus propias palabras, él usa el ejemplo de que sus firmas utilizan high frequency trading, que son miles de operaciones en menos de segundos de ejecuciones de mercado, por lo que millones de estas ejecuciones van a estar mal. En el tiempo que dura la plática que van hablando, que para este entonces ya son más de 20 minutos, él referencia que en 20 minutos él ya se ha equivocado, o sea, su firma se ha equivocado más de 3 millones de veces. Obviamente también ha estado acertado en una cantidad similar, por lo que este arbitrage les permite tener los ingresos, ¿no? Pero él bromea, o sea, en esta sala donde estoy yo dando la conferencia en Stanford, no hay nadie que se haya equivocado más que yo. O sea, todos vamos a cometer errores, todos cometimos errores, pero sí es mucho más barato darte cuenta y reconocer cuando te has equivocado. Y aquí pasamos al punto clave, tal vez, de la conversación, que a mí personalmente me gusta muchísimo y me hace pensar demasiado. ¿Quién define aquí la pregunta más importante o la decisión más importante de tu vida? ¿En qué ambiente de aprendizaje te vas a poner tú mismo? ¿Qué learning environment te vas a aventar tú mismo? Si vas a aventarte a un ambiente donde tú seas el más listo de la clase y no aprendas más, solo lo que tú estés viendo y tú lleves el ritmo en la clase, o te vas a aventar en un ambiente donde tú puedas aprender más, donde haya gente que te esté enseñando. O sea, esta es una decisión muy clave porque él lo define. Si tú eres la persona más lista en un cuarto, en un lugar, realmente estás fregado. O sea, tu límite ya lo estás, tu potencial ya lo estás alcanzando, no te estás
no estás yendo a más, no estás buscando más, no estás tratando de probarte más. Pero también dice, no todo es aprender. O sea, vas a estar aprendiendo de tus compañeros, de tus clientes, de tus competidores y de mentores, o sea, de gente más grande que tú con que te habla desde la experiencia, pero también tienes que tú platicar tus ideas, tú platicar lo que has aprendido, tus lecciones, para reforzar esta cultura de compartir. O sea, si ya alguien me ayudó, alguien mayor me ayudó, si ya un cuate que sabe, le sabe un buen me ayudó, me echó la mano, un empresario me echó la mano y ya estoy yo saliendo adelante y ya estoy yo, o sea, con mayor perspectiva en cuestión de aprendizaje, pues bueno, yo también no cerrar la puerta a las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque él lo visualiza como algo clave y hace referencia al American culture. O sea, si alguien te extiende una duda, trata de, obviamente, cuidando la privacidad y lo que quieras, pero sí de darle alguna respuesta, darle ánimos, decirle dónde buscar. O sea, y esta cultura de aprendizaje, él la maneja mucho en cuestión de esto tiene que prevalecer, o sea, para el futuro nos tenemos que seguir apoyando. Y bueno, aquí llegamos a la parte, ¿qué es lo que hizo Ken bien? En sus propias palabras. Ken Griffin fundó Citadel, el fondo de inversión, en 1990, cuando tenía 21 o 22 años, o sea, recién salido de la universidad, con su maestro de física, como ya lo vimos, y con un capital que levantaron de aproximadamente $4.5 millones. Si bien era una lana, no era nada comparado con los grandes fondos financieros, los grandes hedge funds de la época. O sea, en esa época, en el 92, 93, el fondo de Soros tenía $7.5 billones aproximadamente en capital. O sea, no era comparable realmente. Y él se enfocó muchísimo en la parte de research, él se enfocó muchísimo en la parte de investigación, invirtió muchísimo en gente con backgrounds diferentes a los que tradicionalmente se iban a dedicar al mundo financiero, como lo vimos con el Russian Science Rocket. O sea, le invirtió, al día de hoy, Citadel debe ser una de las firmas, si no es que la firma con mayor nivel académico en Wall Street. PhDs, maestrías, gente de diferentes campos, por lo que ellos pudieron desarrollar teorías avanzadas que han sido la clave de sus rendimientos exponenciales. O sea, él lo platica y todo lo que nosotros buscamos, hicimos de research cuantitativo, toda la parte que pudimos llenar y teorizar, en la parte de trading, en la parte de ejecución de mercado, simplemente fuimos a capitalizarla. O sea, toda la teoría de research simplemente la capitalizan a través de la firma. O sea, en la firma lo investigan, lo analizan, desarrollan los modelos y van y lo capitalizan. Y esa es la fortaleza de él, toda la capacidad de análisis que ha desarrollado. Al día de hoy, Citadel Securities es uno de los grandes. Citadel Securities es un making firm que él creó en el 2002. Es uno de los grandes proveedores de liquidez a nivel mundial. Le presta liquidez y servicios a más de 1,600 clientes institucionales, como bancos centrales, como sovereign wealth funds, firmas. O sea, muchas de las firmas a las que Ken identificaba en un inicio que no podía competir frente a frente, hoy le presta servicios a través de Citadel Securities. Y en torno al hedge fund, Citadel hoy maneja más de $60,000 millones en activos, o sea, de 4.5 millones a 60,000 millones. Tiene más de 3,000 empleados. Hoy en día es reconocido como el hedge fund más rentable en la historia de la humanidad. Tan O sea, obviamente esto le ha generado muchísimas ganancias a Ken, pero le ha generado mayores ganancias a la gente que ha confiado en él, a las firmas que han invertido con él, a todos a los clientes que han invertido en Citadel. Ken tomó el interés que él tenía en su dormitorio de universidad, su interés financiero, su interés por los instrumentos, su interés por la ciencia y por los negocios, y lo llevó a los mercados globales. Le tomó casi 40 años, pero hoy en día emplea a casi 5,000 personas. Hoy en día es una de las firmas más reconocidas en Wall Street y hoy en día
a mí me causa muchísima intriga ver cómo es que se desarrolla Citadel en un futuro. O sea, ya un lugar que ya tiene muchísima gente con muchísimas capacidades y está teniendo ingresos récord. Tengo muchísima intriga de ver el futuro próximo de Citadel.